Luego de la primera ronda de disertaciones y habiendo tomado todos nosotros aproximación al conocimiento de estos tres grandes e ilustres personajes que en cierto modo los hemos idealizado como héroes, no olvidemos que a fin de cuentas no eran sino seres humanos, que como todos tenían más, tenían menos, pudieron intrigas, tenían secretos, glorias, miserias, eran seres humanos. En tal sentido, versa la próxima ponencia de nuestro distinguido amigo y organizador de estas actividades, el doctor Mario Velarde, para disertarnos en torno a los secretos de los libertadores. Esperemos una visión más humana de estos personajes. Doctor Mario Velarde, tiene usted la palabra. Buenas tardes, buenas noches. Autoridades civiles, autoridades políticas, amigos, amigas, familia, amigos todos. Yo voy a hablar del secreto de los libertadores, ya se ha dicho mucho sobre ello. De tal manera de que nosotros voy a intentar más o menos plasmar lo que creo que es interesante. Todos sabemos que el concepto de libertador o prócer libertador es totalmente distinto según la lengua española, pero todos participaron de una manera común en la independencia del continente hispanoamericano. Por ejemplo, os podría decir que todos tenían un concepto de libertad muy alto, de tal manera que la libertad la tenían como un concepto de la conciencia que abre otros espacios y otras facultades de la conciencia. O sea, ellos aspiraban a una libertad integral. Pero dejarme que ponga aquí a cuatro próceres, no puedo obviamente olvidar a Juan Pablo Biscardo y Guzmán con la Carta a los Españoles Americanos, que para mí es la partida de nacimiento de toda la independencia americana. Juan Pablo Biscardo y Guzmán, Francisco de Miranda, que acabamos de escuchar una ponencia, fue el receptor de la Carta de los Españoles Americanos, quien pudo difundirla. Y obviamente no podemos olvidar a Sucre, ni tampoco podemos olvidar a Bernardo de O'Higgins. Tres masones y uno que no era masón. Aquí tenemos a los libertadores. Ya hemos escuchado unas ponencias excepcionales sobre ellos, de tal manera que poco más me voy a extender sobre ello. Lo que sí es importante es esto. O sea, en esa época empezaba el travieso Miranda, el libertino Miranda, creó la Gran Reunión Americana en Londres. Se llamó después Caballeros Racionales y posteriormente a la Logia Lautaro. Pero claro, el problema de esto es que después esto toma el nombre de la Logia Lautaro precisamente por Bernardo de O'Higgins. Y ahí lo vamos a dejar porque vamos a avanzar en más cosas. La logia francmasónica tiene gran importancia porque era un modelo social de la época. Prácticamente todos los de la época, todos los intelectuales, militares importantes de la época pertenecían a la francmasonería. La logia Veracruces tuvo poca participación. Como sabéis, es una logia bisexual, femenina y masculina, y no tuvo tanta influencia en la independencia americana. La logia patriótica, como vemos aquí, su lema era unión, fuerza y valor. Y la francmasonería, libertad, igualdad y fraternidad. Pero obviamente la logia patriótica estaba totalmente vinculada al honor y al procedimiento y a la justicia. Los francmasones estaban con el bienestar de la humanidad, o lo que podríamos decir una globalización de la época, que ahora podríamos hablar de una globalización abierta. La Carta a los Españoles Americanos, que está escrita por Juan Pablo Biscardo y Guzmán, es jesuita. Miren ustedes que son 7 cartas, aquí hay 6, falta la Carta a los Españoles Americanos, pero aquí esto es importante. Habla de un proyecto de invasión de Hispanoamérica, una en La Guaira, otra en Coquimbo, otra en Arequipa, pero también se hace eco del desembarco en Buenos Aires, o sea, el plan de Tomás Meylan. No se olvidéis de que Juan Pablo Biscardo y Guzmán muere en el 1798 y el plan Meylan se da a conocer
en Londres en el 1800. O sea, quiere decir que por su categoría de espía de Juan Pablo Biscardi Guzmán, ese proyecto ya se conocía. Pero las demás cosas, él incluso en una de las cartas, que es una carta que está fechada con esta fecha, él quiere visitar a Cádiz, porque Cádiz en ese entonces se decía que era el frente de guerra y el Estado Mayor estaba en Londres de la independencia americana. Aquí tenemos a Rufus King y a Francisco de Miranda. Cuando muere Juan Pablo Biscardi Guzmán, le deja todos los documentos al ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos ya en Londres. Entonces, Juan Pablo, cuando ya se encontraba mal, le deja todos los documentos y Rufus King se lo da a Miranda. Y Miranda, como una persona leal y con honor, la publica la carta a los españoles americanos en francés con falso pie de Filadelfia. Pero esa carta la publicó Francisco de Miranda y además se pudo leer en todo el continente hispanoamericano, tanto en francés, en inglés como en castellano. Aquí vamos a tener a los libertadores, ya hemos escuchado sobre el nacimiento, ya sabemos dónde han nacido, pero curiosamente San Martín no tiene partida de nacimiento. No existe partida de nacimiento. Y, por supuesto, don Juan de San Martín tiene más hijos y todos tienen partida de nacimiento, lo cual los historiadores han escrito mucho sobre esto y se piensa que el verdadero padre de San Martín es Diego Alvear Ponce de León. Se lo da a don Juan San Martín y a los 4 años viaja aquí a España. Creo que lo demás ya hemos escuchado a los ponentes anteriores, que son verdaderos. Uno es un militar de carrera y el otro es un militar autodidacta. San Martín, Cádiz, Londres, Buenos Aires. Porque una vez que termina la batalla de Bailén, este gran militar que sale prácticamente muy mal herido de la batalla de Arjonilla y que le ayuda a Juan de Dios a no perder la vida, ¿por qué se va a Londres? ¿Quién le ayuda a irse a Londres? ¿Qué le motiva a irse a Londres? Pues obviamente lo motiva, por ejemplo, se habla de este señor Magdú, que era un reconocido masón, y le ayudan a marcharse a Londres con una carta recomendándole a este personaje, y por supuesto es cuando toma en contacto con el Plan Mailand. No lo conocía San Martín, toma contacto. El señor Carlos María Alvear, el señor que de alguna manera crea la Logia Lautaro en Cádiz, aquí, en el barrio San Carlos, propiedad de la casa de Mari Carmen Sanz de Quintanilla, le tomó el ritual de entrada a Francisco de Miranda. También tenemos constancia de ello por Fray Servando Teresa de Mier. Entonces ya en Londres, pues bueno, en la fragata Canning parte a Buenos Aires. En ese viaje a Buenos Aires está Sapiola, que era de la Logia Lautaro, está un personaje no muy conocido en la época, Paris Robertson. Paris Robertson siempre estaba presente en todas las acciones de Francisco de San Martín. Hoy sabemos que era un espía inglés y siempre se encontraba presente en todas las situaciones donde estaba San Martín. Ellos se reunían, pues como aquí en Cádiz, en los cafés, allá tenían su café Marco, que es donde en Buenos Aires se reunían los de la Logia Lautaro, porque se creó la Logia Lautaro en Buenos Aires, lo mismo que se creó la Logia Lautaro en Cádiz, y se hablaba de la Logia Lautaro del norte, que era Cádiz, y la del sur, que era Buenos Aires. Posteriormente, en las reuniones de los triunveros, es nombrado gobernador de Cuyo, le hacen responsable del ejército del norte, tiene un intento de asesinato en Buenos Aires que culpa a los masones. Pero fíjense vosotros, estamos hablando de que la masonería y la Logia Lautaro estaban enfrentados en Buenos Aires. Como antes hemos escuchado a los profesores, el tejido social de la época, las capas sociales, era bastante complicado. Vamos a ver, siguiente. Aquí la invasión de Chile atravesando los Andes, ya lo hemos escuchado, ellos llegan a Mendoza, forman la Logia Lautaro en Mendoza. La Logia de Lautaro de Mendoza es tan fuerte y tan decisiva y tan
y tan importante como la de Buenos Aires, y por supuesto todo lo vinculado al honor con la Logia Lautaro, está censurado y sancionado el incumplimiento de cualquier acción y de obediencia. Entonces, él sabía de que Bernardo de O'Higgins, que había estado en Cádiz mucho tiempo, por ejemplo, era un militar de carrera, pero nunca fue un gran militar. Nunca ganó una batalla, nunca pudo ser un verdadero, decir, yo he ganado esta batalla. Las batallas que se celebran en Chile son diseñadas por San Martín, un verdadero militar, y gana esas batallas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el fusilamiento de los hermanos Carrera. Ese fusilamiento es, por ejemplo, lo que lleva Pablo Neruda, El Príncipe de los Caminos, y que posiblemente sea una de las obras más importantes y que le otorgan, creo yo, por esa novela, el premio Nobel, porque es una novela bastante interesante leerla. Y como os decía antes, que desde Londres, Cádiz y París es donde se mueven todas las piezas de los movimientos, Buenos Aires, Mendoza, Chile. Ese es el Plan Meylan. Se había construido el Plan Meylan y sabemos que el Plan Meylan, detrás de ello estaba la masonería. Pasa a lo siguiente. Aquí tenemos a don José de San Martín. Sale de Valparaíso, ya ha hablado aquí ese viaje que se hace por vía naval hacia Lima, pero Bernardo de Monteagudo hace un comentario por el desencanto que encuentra en las capas sociales en ese momento de Lima de la llegada del Libertador. O sea, no tenía los doblones, que era la clase criolla que dominaba en ese momento Lima, sobre los blasones, que eran los títulos nobiliarios. En ese momento la potencia se había trasladado aquí. Y entonces desconfiaba de la presencia de Bolívar. Al poco tiempo de llegar a Pisco, casi toda su expedición, por una epidemia de cólera, fallece. Entonces tiene que formar un nuevo ejército para llegar a Lima. José de San Martín, como primer acto institucional en las conversaciones de Miraflores, pero fíjense vosotros, en las conversaciones de Miraflores, yo os puedo decir que los 4 últimos virreyes del Perú eran militares, y yo podría decir, porque así ya daría una confidencia próximamente, que era la dictadura borbónica, porque se habían creado las milicias militares en la sociedad, y quien no pertenecía a las milicias militares era un enemigo de la corona. ¿Y quién estaba en las conversaciones de Miraflores? Hipólito, Unanue y Pavón, que sirvió a 4 virreyes. Fue representación del virrey, se entrevistó con los representantes de San Martín, no llegaron a ningún acuerdo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues la independencia de Guayaquil se produce en esta fecha, hay el motín de Asnapuquio, es un golpe de Estado contra el virrey Pezuela, el virrey La Serra le da un golpe de Estado, nacido en Jerez de la Frontera, el virrey La Serra. El motín de Rego, que ya hemos escuchado y hemos hablado, porque esto se ha hablado mucho, porque sobre ello se dice que es una decisión masónica. La masonería estaba detrás de todo ello porque entendían que no se debería hacer esa invasión de Hispanoamérica. El fracaso de las conversaciones de Miraflores pues le lleva a tomar otras posibilidades, otros caminos a San Martín, por ejemplo, la retirada del ejército. Es muy criticado San Martín por no atacar al ejército en retirada, pero un militar de honor, como era San Martín de la época, un ejército que está en retirada, no se le puede atacar. Pero hay otras versiones que dicen que no se les atacó por una orden masónica o una orden de la Logia Lautaro. Aquí hay varias cartas entre Bernardo de O'Higgins y San Martín, Bernardo de O'Higgins, que pone la doble O, que era el signo de la Logia Lautaro, para identificarse como miembros de la Logia Lautaro. 2 O grandes, mayúsculas, con un guión en el medio. Pero en ninguna de las cartas hay los 3 puntos en distintas localizaciones en que más o menos se comunicaban los masones. Ya hemos escuchado antes aquí al profesor hablar de la independencia del Perú, pero
San Martín, perdón, lo que quería era ganar una batalla política, una rendición del ejército realista. Entonces él decía que era una victoria sin sangre, o sea, que no quería ver más sangre, porque si se dais cuenta, desde que San Martín llega a Buenos Aires, no pierde ninguna batalla, gana todas las batallas, y entonces lo cual le permite intentar una rendición del ejército. Pasa a la siguiente. Simón Bolívar, ahora ya vamos a cambiar de personaje, no vamos a hablar más de esto porque es un reconocido masón, grado 33, no hay más que hablar sobre ello, eso está documentado, llegó al grado 33, pertenecía a la logia Lautaro, pero la logia Lautaro no tuvo gran fuerza en Venezuela ni en Colombia. No se habla nada sobre ello cuando hablamos sobre la logia Lautaro, la importancia que tuvo la de Buenos Aires, la de Mendoza y la de Santiago de Chile, existía en Venezuela. Pues no existía, no se hizo sede, no, eran más masones que otra cosa. Entonces, el compromiso de Bolívar estaba sobre todo en el positivismo. ¿Qué era el positivismo? Entonces, antes hemos escuchado hablar de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es un gran intelectual y era un gran positivista, era seguidor de la filosofía del positivismo. Era hechos, realidades, historia. Y entonces es a donde ellos fundamentan su compromiso con la libertad. Porque aunque se apoyan en las teorías de Kant, porque Kant en esa época era un verdadero amante de la libertad con unos conceptos modernos distintos a los griegos y a los latinos, hace que Bolívar se alimente en esa época de todo lo que está pasando en Europa. ¿Cuál era la influencia de libertad? El compromiso autónomo autodidacta, porque fue un autodidacta en parte como militar, no como civil, porque tuvo grandes tutores, como ya hemos escuchado antes, unos tutores excepcionales, pero como militar sí que fue un autodidacta, porque nunca fue a una academia militar. ¿Carta a los españoles americanos? Claro que sí, porque la Carta a españoles americanos, una vez traducida al castellano, se lee en todas las plazas, en todas las iglesias. La Carta de los españoles americanos solamente son 26 hojas, porque el legado de Juan Pablo Vizcarra Guzmán es jesuita, son de 400 hojas y son 7 cartas. Se descubrieron de una manera importante por Simmons en la Biblioteca de Nueva York, en la caja 81 de Rufus King. Rufus King tuvo la delicadeza, una vez de vuelta de Francisco de Miranda, guardarlas, y lo que es lo que nos sirve para documentarnos. Los ideales de la logia Lautaro, pues ya os he dicho que no había gran compromiso. ¿Cuál fue la influencia de von Humboldt? Mucha. Humboldt, reconocido masón, le conoció accidentalmente a Bolívar, que le presentó una prima de Bolívar a von Humboldt, le informó de toda Hispanoamérica, le dijo que Hispanoamérica estaba preparada para una independencia y que solo faltaba el hombre. ¿Quién era el hombre? Pues él. Se asignó él, por lo que antes ha dicho el profesor, su declaración desde Italia. Se entrevistó, fíjense vosotros, con Pío VII. O sea, en esa época la importancia de Bolívar por su condición de la realeza, tiene capacidad para enfrentarse con Pío VII. ¿Cuál fue la influencia de él? Pues ninguna. Hoy podemos decir que la sociología, como parte de estudio de la sociedad y la antropología, la fundó Simón Bolívar en Hispanoamérica. Lo mismo que hizo Comte en Europa y en Francia y Europa. Pasa a la siguiente. Simón Bolívar, una vez que está en su país, que intenta la independencia, que ve enfrentamientos entre caudillos, mucha sangre, ¿cómo influyeron la independencia americana en él? Él quería una independencia, pero Estados Unidos no le ayudó en nada. Él creía en la Revolución Francesa, pero no en Napoleón. A Napoleón le criticó mucho por su capacidad de dictador. Pero fíjense vosotros cómo él después se va convirtiendo en un dictador. Pero él fue un audaz crítico de Napoleón. ¿En qué influyó Tupac Amaru en su toma de decisiones?
Pues posiblemente sí, eso no está nada documentado. No hay nada documentado, lo digo a título personal después de las lecturas, porque obviamente la revolución de Tupac Amaru fue importante. La dependencia de Haití, antes decíamos que es la gran olvidada. No nos olvidemos que el primer país de independencia en América es Estados Unidos, Haití y Venezuela. En ese orden. ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí. Entonces, pero no se comenta nada de Haití, y Haití participó activamente en la independencia americana. Aquí tenemos el inicio de la revolución de la 1810, ya la hemos escuchado ampliamente, ya hemos hablado de la declaración, también lo hemos escuchado, viaje de Simón Bolívar a Londres, pero fíjense vosotros lo que le dicen los de la Junta Suprema de Caracas, que desconfíe de Francisco de Miranda, que se tome todo lo mejor de él, pero que se tenga cuidado con sus compromisos, porque era un reconocido masón, un reconocido e inquieto, que ya lo ha dicho aquí nuestro amigo David, lo inquieto que era este hombre, que era, pues que como actualmente decir, bueno, pues yo me voy a hablar con Obama, me voy a hablar con Angela Merkel, me voy a hablar con Putin. Eso era capaz el señor Miranda, pero ya se desconfiaba de él. Por su condición masónica. Esto ya lo hemos escuchado. Ya esto lo hemos escuchado, pero Francisco de Miranda empieza a enfrentarse a Simón Bolívar. Pasa para atrás. Fíjense vosotros las cosas que dice Francisco de Miranda sobre las posibilidades de hacer una república en Venezuela. O sea, empieza a crear un germen de enfrentamiento entre dos masones reconocidos y dos pertenecientes a la logia Lautaro. Pero no existen cartas entre ellos en que figure ningún signo de la logia Lautaro, ni tampoco existe ninguna carta que haya signos masónicos. O sea, el enfrentamiento ya se inicia en esta época, bueno, esto ya lo hemos escuchado antes, pero solamente quería dejarles claro el compromiso masónico. Pasa a la siguiente. Francisco de Miranda no socorre a Bolívar cuando tiene el problema en Cabello. Entonces ya empieza a haber, antes ya hemos escuchado, la capitulación de San Mateo, la traición intentan fusilar a Francisco de Miranda por traición, se lo entregan a Domingo Monteverde, eso ya lo hemos escuchado, no vamos a repetir. Francisco Monteverde no era masón, está totalmente documentado, no es masón, y por lo cual, pues, fue una entrega, como antes decía aquí el profesor, normal. Todo esto ya lo hemos escuchado, pero aquí tenemos lo más importante, la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica, cuando uno la lee detenidamente, nos encontramos que hay ciertas frases, ciertas palabras que las había plasmado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en la Carta a los Españoles Americanos. Por eso muchos historiadores dicen que Francisco de Miranda, que Simón Bolívar copió de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Como fíjese esta frase tan bonita de Bolívar cuando se expatria voluntariamente, es una expresión de dolor y de honor, pero tiene que hacerlo porque se tiene que marchar y se ve obligado después a ir a Jamaica, después pues la caída de Cartagena, que lo hemos escuchado, y llega el famoso Pablo Morillo, que todos sabemos que era un reconocido masón en la corona española, y se encuentran dos masones en una batalla. Ya seguiremos siguiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que hablábamos antes de Haití. Hay dos intentos, hay dos salidas para invadir el suelo firme. No es reconocido la autoridad por compañeros suyos de Simón Bolívar, por lo cual tiene algunos problemas, por lo cual decide hacer el segundo viaje y llega a
a Juan Griego y a Barcelona. Pasa a la siguiente. Bueno, le es llamado para reorganizar el ejército. Aquí ya aparece la carta de Angostura. Ahí va a salir el verdadero masón, el verdadero gobernante, el verdadero personaje. Fíjense vosotros, ¿por qué digo eso? Aparte de lo que ha dicho ya el profesor, yo os puedo decir que hay una línea que dice: los gobiernos se tienen que hacer cargo de la sanidad, de la salud de sus habitantes, dice, la salud de sus habitantes. Es la primera vez que un gobernante habla sobre la implicación de los gobiernos en la salud. Bueno, el tratado, esto ya lo hemos escuchado, con Pablo Morillo en el 1820, son dos masones que se encuentran en Santa Ana, se hace un monumento, es un encuentro amistoso, como grandes camaradas, como si no hubiera pasado nada en ese enfrentamiento, pero los dos eran unos masones. Entonces la masonería vuelve a estar presente en este encuentro de personajes. Bueno, ya esto ya lo hemos escuchado, no vamos a insistir más en ello porque aquí solamente es una referencia de datos, una secuencia de datos que ya los ha dicho el profesor. Pasa a la siguiente. Aquí, la batalla de Pichincha, por ejemplo, tenemos que resaltar al militar Sucre, porque es la primera vez de que él gana una batalla, y la batalla de Pichincha fue una batalla difícil, porque se celebra en el volcán de Pichincha. Es una zona que está a más de casi a 4.000 metros de altura, donde tiene que estratégicamente poder tomar las zonas adecuadas para ganar la batalla. Aquí se celebra un congreso en Panamá, donde intentan hacer una confederación de países, o sea que ya estamos hablando de otras cosas. Ya la Gran Colombia, ahora vamos a confederación de países, ya vamos por otros derroteros. El encuentro de Guayaquil, ya hemos hablado mucho sobre ello. El encuentro de Guayaquil, el primero que intenta hablar con Bolívar es San Martín, le escribe varias cartas. Incluso el primer encuentro estaba previsto para enero, pero no se lleva a cabo porque se entera en Paita, San Martín, que Bolívar había decidido viajar por tierra, no por mar, por lo cual era imposible que llegara a Guayaquil en la fecha acordada. ¿Qué hablaron? Antes lo ha dicho, pues no se sabe. Los tiempos, 1 hora y media, 30 minutos, después hay una tercera en una recepción que tienen, al día siguiente sale de viaje y se va y llega a Lima. Entonces, fíjese San Martín lo que le dice a Miranda, a Bolívar. Pero en esta carta, que es mucho más extensa, esto es solamente una frase, no hay ningún signo masónico, en absoluto. Y eran 2 masones reconocidos. Pasa a la siguiente. Ya Bolívar llega al Callao, pues tiene todos estos acontecimientos que ya lo hemos escuchado antes. Intenta él enturbiar un poco las relaciones con el ejército realista, entretenerlos para mejorar su capacidad de respuesta del ejército. En la batalla de Junín tenemos la suerte de contar con Juan Basilio de Cortegana y Manuel de la Aza, peruano-español, y hace una descripción total y verdadera de la batalla, y no hacen mención de la presencia de ninguna mujer. Digo esto porque no tengo nada contra doña Manuela Sanz, la amante de Bolívar, que se dice que estuvo en esa batalla. Pero ellos, que esto existe en este momento en el Museo Nacional del Perú Militar, no hacen constancia nada de ello. Es posible que estuvieran, pero lo que dicen ellos es que no. La batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, como la batalla de Junín Sucre tuvo algunos movimientos estratégicos equivocados, Bolívar intenta sustituirlo por la mar. Pero fíjense lo que les dice Sucre y lo que le dice Bolívar.
Entonces Bolívar le contesta de una manera bastante sencilla, pero está imitando a Rousseau. Esa frase no es de él. Si nosotros vemos a Rousseau en sus obras, nos encontramos con la misma frase. Entonces copió a Rousseau. ¿Que Bolívar le gustaba copiar? No, es que leía mucho. Y posiblemente pues, utilizaba frases porque leía demasiado, porque pensamos que Francisco de Miranda ha dejado 32.000 folios que ahora están digitalizados, pero también Bolívar escribía bastante y leía mucho. Y además dominaba varios idiomas. Después aparece un personaje español que habla, un personaje español, Juan Carlos Losada, que habla de la traición de Ayacucho. Que se dice que esa guerra ya estaba pactada, o sea, esa guerra la iba a perder la corona española porque estaba pactada, porque los masones habían acordado ya que esa batalla se iba a perder. Incluso todos los militares que vuelven a España le llamaban los ayacuchanos y los despreciaban. O sea que eso que San Martín ya quería que hubiese una rendición y no un enfrentamiento, aquí se vuelve a plasmar. Bueno, esta es la parte del Alto Perú, o sea, el Pedro Antonio de Olañeta es un personaje, es un militar realista español que en un comienzo le da apoyo a Bolívar. Se mantiene indiferente y piensa Bolívar que va a mantenerse totalmente pasivo. Pues no, tiene que llegar a una batalla, es derrotado, pero fíjense lo que le dice Bolívar a Sucre. La nueva república no debería llamarse Bolivia, sino Arzurduy o Padilla. Esta señora es una heroína boliviana y su marido también, porque los dos fallecen en una de las batallas, pero tuvieron muchísimas batallas, era una familia acaudalada, perdieron todos sus bienes, murieron sus hijos en alguna de las batallas, por lo cual se hace ese comentario. Conclusiones. Pues lo que está totalmente claro, que la logia Lautaro no era una logia masónica, era una logia patriótica, que tenía el mismo ritual. Era obvio, no había teléfonos móviles para poder hablar, conectarse, no había más que señas, signos para poderse conectar. ¿Que la masonería está presente en todo esto? Claro que sí. Entonces San Martín, todos sabemos que su inicio, fíjense vosotros, todos ellos eran masones. Entonces un señor que está moviéndose en militares masones, pues es raro que no sea masón. De hecho, la carta que le dan de presentación para Inglaterra va hacia un masón. O sea que este señor, para mí, San Martín, era masón. De Bolívar, que si era masón, Logia Lautaro, pues era masón. Logia Lautaro, él había participado, pero no se conoce una sede de la Logia Lautaro ni en Caracas ni en Bogotá. O sea, la Logia Lautaro tuvo poca presencia en Venezuela o Colombia. De hecho, se habla de la del norte, que es Cádiz, y la del sur, que es Buenos Aires, Mendoza y Santiago. Estamos hablando de todo esto, que ya lo vamos, prácticamente es una repetición de lo anterior, pero resaltar posiblemente la orden de no atacar al ejército en retirada. ¿Fue una orden masónica o fue un comportamiento militar de San Martín? Eso es lo que los historiadores, los sanmartinianos dicen que fue una cosa de honor y los detractores dicen que fue una orden masónica. ¿Qué es lo que pasó? Algún día lo descubriremos. Otra vez, bueno, la traición de Ayacucho, pues lo que hablaba antes del historiador español, Lautaro, masonería en Guayaquil, otra vez está presente. Os quiere decir que la masonería y la logia Lautaro siempre están presentes, pero la logia Lautaro de Santiago de Chile y de Mendoza empiezan a tener más fuerza que la de Buenos Aires, porque la de Buenos Aires se está enredando en un conflicto de caudillos y deja tener protagonismo.
pero los chilenos, Bernardo de O'Higgins, empieza a tener un protagonismo importante en la logia laudal. Estas tres frases las he elegido, la primera de San Martín a Bolívar, porque creo que San Martín respetaba a Bolívar y Bolívar respetaba a San Martín. Era un respeto entre masones, era un respeto de un militar a un civil militar. Yo pienso que era más un respeto entre masones y sobre todo de libertadores. Bolívar, fíjense cuando está pues prácticamente falleciendo lo que dice. Y Víctor Hugo es una persona que todos conocemos. Esa frase es lo que en realidad describe al libertador. Pasa a la siguiente. Pues gracias, espero no haberles aburrido o cansado. Bien, para dar inicio a la parte final de las ponencias, contamos con la presencia del profesor Manuel Pacheco Albalate, quien expondrá sobre los jesuitas expulsos. Profesor, el auditorio es suyo. Buenas tardes, excelentísimas autoridades, señoras, señores, amigos todos. La verdad, ciertamente, es que yo no sé por qué estoy aquí. Es lo más interesante, porque yo no soy un especialista en el tema en que estáis tratando. Yo soy un estudioso de la Ilustración, de la expulsión de los jesuitas, y no sé hasta qué punto cabía en las ponencias que tenéis esta tarde. Pero me pidieron que de alguna manera yo participara y yo, si de alguna manera podía darle un poco de realce a este acto, pues he consentido en estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar de algo diferente, distinto, pero que quizás tenga una base en lo que después ocurrió. Yo les voy a hablar de la expulsión de los jesuitas por Carlos III. Eso arrastra mucho, aunque parezca que no, porque fundamentalmente los grandes pensadores del momento estaban en la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús tenía un poder tremendo que yo les voy a medio leer, medio contar en los mínimos minutos posibles. Partamos del último tercio del siglo XVIII, con el amanecer de cada día, en la plaza del Polvorista de la ciudad del puerto de Santa María, con el amanecer, el ajetreo que se formaba en la ciudad era tremendo. Aparecían los arrieros con sus recuas, los cargadores, los hombres de cuerda, con sus cuerpos encorvados por los muchos bultos que transportaban de los almacenes de unos cargadores a India a otros, los cambistas, los tratantes, los comerciantes, voceando y discutiendo sobre aceite, sobre aguardientes, sobre lo que era el tercio de fruto que salía del entorno de la bahía de Cádiz y que partía para América, que partía lo que se llamaba el comercio con India. Pero en la mañana del 2 de abril de 1767, algo cambió bruscamente en aquella mañana. El alboroto, el vocerío, el desorden, el tumulto, dio paso a la sorpresa. Nunca se había visto tal quietud en aquella plaza. Y no era para menos.
militares uniformados y armados habían rodeado el hospicio de India que tenía la Compañía de Jesús allí en un rinconcito de esa plaza del Polvorista, impidiendo que nadie pudiera salir ni entrar de dentro del convento. Los portuenses quedaron asombrados, pero más asombrados quedaron cuando al poco tiempo se dieron cuenta que en otro colegio que tenía la Compañía de Jesús también en el puerto había ocurrido lo mismo. Y a pesar de los medios de comunicación de la época, se fue viendo a lo largo de la mañana que lo mismo había ocurrido en las ciudades limítrofes. Es más, que lo mismo había ocurrido en las 149 comunidades que la Compañía de Jesús tenía en la España peninsular. Con posterioridad ya se supo que los ministros de los terceros ministros antijesuíticos, Campomanes y Roda, al modo que con anterioridad había obrado el ministro Pombal en Portugal y Choiseul en Francia, habían buscado una manera para expulsar a los jesuitas de España. Y la ocasión la encontraron en el motín que había habido en el año anterior, en la Semana Santa del año anterior, el motín de 1766. El poder absoluto del más despótico de los reyes de la monarquía borbónica española, las regalías que tenía la Iglesia y el cuarto voto de obediencia de los jesuitas al Papa, aun por encima del propio monarca, habían tenido mucho que ver en esta decisión, de graves consecuencias sociales, económicas y culturales. En la primaveral mañana del día 2 de abril, al alba, se hizo reunir en todas las salas capitulares de los conventos, de las comunidades religiosas de jesuitas a toda la comunidad, y allí la autoridad mayor de la ciudad les hizo leer la orden de extrañamiento del rey Carlos III, que venía a decir: he venido en mandar se extrañen de todos mis dominios de España, India, Islas Filipinas y demás adyacentes a los religiosos de la Compañía, así sacerdotes como coautores o legos, que hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieran seguirle y que se les ocupen sus temporalidades. En palabras del dominico Teófanes Ejidos, la máxima autoridad, desde mi punto de vista, del estudio de la expulsión de los jesuitas en España, dice que los enemigos de los jesuitas habían tenido la habilidad de presentar a Carlos III una sociedad monstruosa, un cuerpo poderosísimo, incompatible con el rey asustado, cuya corona y cuya persona solo podría estar segura deshaciéndose del enemigo formidable de los jesuitas. Se iba a producir uno de los hechos más sobresalientes de la historia de la Iglesia en la Edad Moderna. Decimos con frecuencia, esto es interesante, que el destierro, el exilio, la deportación a lo que fueron sometidos los jesuitas, y esto no es exactamente correcto. La condena fue mucho mayor. Se le aplicó la pena de extrañamiento, aquella que se destinaba a los eclesiásticos más agitadores, sediciosos, conspiradores del poder civil, aquellos a los que se les retiraba la condición de vasallos, que se les expulsaba del suelo patrio y además confiscándole todas sus propiedades, las famosas temporalidades. Para todo ello se buscó la figura del prestigioso conde Aranda, ejecutor que no inductor, como algunos historiadores creen. Aranda no indujo el extrañamiento de los jesuitas, quien con enorme eficacia preparó y coordinó la complejísima operación
llevada a cabo con enorme sigilo en la mañana del 2 de abril de 1767. El propio Aranda, en su calidad de secretario de Estado de Marina e Indias, fijó unos lugares donde habrían que concentrar a todos los jesuitas para mandarlos fuera de España, para mandarlos a Italia, a los que él llamó cajas. Estos fondeaderos o cajas fueron 9 en España, 9 en España, y una de ellas correspondió a la ciudad del puerto de Santa María, donde se reunirían los andaluces, por supuesto, de la Andalucía occidental, de Extremadura y Canarias. Pero junto a esta importante misión que se le adjudicaba a la ciudad, había otra sumamente más importante y más interesante para nosotros aquí esta noche. Es que se le adjudicaba la caja de concentración de todos los jesuitas que vendrían de América y de Filipinas, es decir, de todos los jesuitas de ultramar. Y también es interesante esto. Con cierta frecuencia existe el equívoco de que el puerto de la bahía de Cádiz, el fondeadero donde anclaban los barcos que realizaban operaciones de carga y descarga, de embarco y desembarco, y la ciudad que lleva el nombre del puerto de Santa María, aquella que le puso el nombre Alfonso X el Sabio en el siglo XII, se confunden. Es más, hay algunos, motivo por el que hay algunos historiadores que dicen que la Compañía de Jesús los expulsados de la Compañía de Jesús estuvieron en Cádiz, cuando no estuvo ninguno en el Cádiz, porque cuando se dice el puerto de Cádiz, se cree que estuvieron en la ciudad de Cádiz, y estuvieron en la ciudad del puerto de Santa María. Se confunden ambos términos. Varias son las cuestiones a considerar del por qué Aranda, dentro de la bahía de Cádiz, eligió la ciudad del puerto, para recibir a los deportados mientras se reorganizaban nuevos embarques para Italia. Varias son las cuestiones que debemos considerar del por qué Aranda, dentro de la bahía gaditana, eligió la ciudad del puerto para recibir a los deportados, mientras se organizaban los nuevos embarques. En primer lugar, tengamos presente que aunque inmerso en el comercio con India, la ciudad del puerto de Santa María estaba un poco más alejada, estaba menos integrada en el ajetreo que se vivía en el Cádiz del siglo XVIII y por lo tanto era un sitio más tranquilo para que los jesuitas pasaran desapercibidos. Otra cuestión a considerar es que en el puerto se levantaba el Hospicio de Indias, o sea, la residencia donde se preparaban los jesuitas para partir hacia América, para su labor misional. Y más importante todavía, allí se encontraba el Procurador General de India, el que manejaba todos los intríngulis de la economía y de las finanzas de los jesuitas en ultramar. Por último, hay que considerar que otra de las razones por la que fue elegida el puerto de Santa María es que en 1765 fue nombrado Berengario Trigona como gobernador político-militar del puerto y correspondía a uno de los muchos políticos que vinieron con Carlos III como personas de confianza y a los que él fue repartiendo en lugares estratégicos de España como personas de suma confianza. Por lo tanto, se contaba con él como persona de confianza en el puerto. Siguiendo el hilo de estos acontecimientos, el 14 de mayo de 1767, el gobernador de Cuba, que era el sevillano Antonio María de Bucareli, bueno, se me ha olvidado deciros antes que además de por qué se decide el puerto de Santa María, es que Trigona, el gobernador político-militar, y Aranda eran muy amigos y tenían sentimientos conjuntos, porque ambos tenían hermanos jesuitas, hermanos en la Compañía de Jesús, de tal manera que los dos buscaron la manera de tener un sentimiento de suavidad con los expulsos.
decía que el 14 de mayo de 1767 el gobernador de Cuba, Antonio María Bucareli y Ursúa, recibió un correo real que por las características que llegaba venía con los cuños de la Casa Real, de Carlos III, del ministro de Estado Grimaldi y del propio Consejo de Castilla, el conde de Aranda. Además, con la característica, los característicos 3 sobres, uno metido dentro de otro, y el último diciendo que no se abriera el último bajo pena de muerte antes del mencionado día. En este caso, en La Habana, estaba previsto abrirlo el día 15 de junio de 1767. Con la apertura de este tercer sobre, se inició de inmediato la expulsión de los jesuitas de ultramar. Se le indicaba a Bucareli que actuara sin dilación sobre los regulares de la isla de Cuba, los primeros, y que con la misma prontitud remitiera correos a todas las autoridades de los diferentes virreinatos para que cada notificación llegara a un punto determinado en una fecha determinada. A todas las comunidades jesuíticas americanas, en los meses de junio, julio y agosto de 1768, se le comunicó la desagradable noticia de su extrañamiento, que ellos ya no conocían, pero que sobreentendía que algo gordo se estaba tramando contra ellos. De los alrededores del Río de la Plata y de las misiones del Paraguay, corrió la responsabilidad de las actuaciones en el otro Bucareli, el hermano del de Cuba, en Francisco de Paula, Bucareli y Ursúa, que era gobernador desde el año 1766, quien había recibido la comunicación del extrañamiento el 7 de junio y tenía previsto realizarla el 21, pero tuvo que adelantarla al día 2 y 3, porque en aquellos días aparecieron por allí 2 jabeques, el andaluz y el aventurero, y estos traían noticias de que ya aquí en la Corona, en la metrópoli, se había hecho la aprehensión de todos los jesuitas. Una vez intimados los jesuitas americanos en sus distintas casas y comunidades, partieron de inmediato hacia los puertos del Callao, de Valparaíso, de La Guaira, de Montevideo, de Cartagena de India, de Buenos Aires, de Veracruz, para desde ellos, o haciendo escala en el puerto de La Habana, cruzar el Atlántico y llegar al fondeadero de nuestra bahía para posteriormente reatarla. Situémonos a Italia, situémonos en el puerto de Santa María con los jesuitas españoles peninsulares, los de la península, evacuados ya hacia Italia, cuando a finales del verano de 1767, exactamente el 8 de septiembre, empiezan a llegar los primeros jesuitas americanos. A la llegada, una vez fondeado el barco, el capitán remitía una pequeña embarcación, el listado de todos los jesuitas que portaba, así como un diario con todas las incidencias que habían ocurrido durante la navegación, fundamentalmente las defunciones que se habían producido, que no fueron pocas. A su vez, se lo remitían al presidente de la Casa de la Contratación, al marqués del Real Tesoro, que era en aquel momento, y remitía a las autoridades de sanidad, que hacían una inspección del barco y determinaban, en función de lo que creían oportuno, la cuarentena que debían guardar. El desembarco se producía en pequeñas barcas que iban llevando en pequeños grupos hacia el puerto de Santa María, donde se les llevaba al comisionado del extrañamiento, que era el marqués de la Cañada, Guillermo Tirri. Acompañado de un escribano, levantaba actas de todos los jesuitas que llegaban al puerto, actas que he tenido el honor de pasarle al amigo Mario sobre algún personaje que ahora veremos. Fueron los primeros en llegar los procedentes de Nueva España, concretamente los pertenecientes a los colegios de La Habana, Puerto Príncipe, Caracas, Campeche, en el Santísima Trinidad, y después, en el periodo comprendido entre 1767 y 1774, fue continua la arribada de barcos a la bahía con jesuitas
hasta en un total de 200. Y en ellos llegaron exactamente los que consiguieron llegar a esta bahía fueron 2.268. De estos 2.268, 800 eran europeos, o sea, habían hecho el viaje de ida y lo hacían de nuevamente de vuelta. Y el resto, unos 1.200 aproximadamente, unos 1.400, eran españoles americanos y criollos, que llegaron en su mayoría por primera vez a la metrópoli. Eran el primer viaje que hacían de cruzar el océano. De las 7 provincias que los jesuitas tenían en ultramar, la más numerosa era la de Nueva España, la de México, con 562 metros, y muy cercana a ella, la del Paraguay, con 437, y la de Perú, con 413. De estos últimos, los del Perú, el 62% eran españoles americanos y criollos, y de este grupo, el 20% era chileno, el 28% españoles peninsulares y un 10% entre europeos e italianos. He dicho europeos, centroeuropeos e italianos. Se contraponen estos datos con la provincia del Paraguay, donde la casi totalidad de los miembros que existían allí de la Compañía de Jesús eran europeos. Caso significativo para este estudio de la comunidad peruana fue la arribada a la bahía de una embarcación de 211 toneladas de desplazamiento y de nombre Santa Bárbara, que habiendo partido del puerto del Callao el 15 de marzo de 1768, echó anclas en la bahía en 30 de agosto del propio año, tras más de 5 meses de travesía con una larga escala en el puerto de La Habana. Entre estos 160 jesuitas que transportaba venía un personaje sumamente interesante, aunque algo desconocido en nuestros días, pero más revelado ya en el día de hoy. Nos referimos al estudiante escolar del Colegio Máximo de Cusco, donde estudiaba teología en el momento del extrañamiento, Juan Pablo Vizcardo Guzmán, quien a su llegada al puerto fue asignado al antiguo convento de los Descalzos, situado en la actual plaza de Peral del puerto. Cuando este jesuita peruano, de tan solo 19 años, que ya había realizado los primeros votos y se había ordenado de menores, llega a la ciudad donde se concentran los expulsos americanos, se encuentran con los mismos problemas que tenían todos los expulsos, que no eran pocos, pero en su caso con uno más que le impactó profundamente. Entre sus hermanos de la provincia se había entablado un violento enfrentamiento entre los jesuitas peruanos. En total, el primer foco fueron 40 que habían pedido la dimisionaria, salirse de la Compañía de Jesús. Y este grupo lo encabezaba el padre Ramón del Arco, superior del Colegio Máximo San Pablo de Lima. Por una parte estos y después los que continuaban fieles a la orden. El cruce de acusaciones en los meses previos a su llegada había sido duro, hasta el extremo de que los coadjutores, caso curioso, Mario Pérez y su hijo Javier, pidieron al Consejo de Castilla, por medio de las autoridades locales, que se les apartara de los que habían optado por seguir fieles, a fin de evitar enfrentamientos y males mayores, a la vez que aprovecharon la ocasión para que se les restituyera, una vez fuera de la orden, a su querido Perú. La opción que tomaron las autoridades para solventar esta situación fue preparar rápidamente un embarque para que partieran sin mezclarse con los otros jesuitas que no habían pedido la secularización para Italia. El grupo ya era de 106 regulares, de los cuales el 81 de ellos eran peruanos, que partieron para Córcega en el navío Jackson el 14 de junio de 1768. Juan Pablo,
Juan Pablo Vizcardo Guzmán, 4 meses después de llegar, sopesa las decisiones que habían tomado sus compañeros y después de una profunda reflexión, el 3 de enero de 1769, firma la opción de abandonar la orden. Abandono que no sería efectivo hasta que la corona lo confirmara. El 21 de agosto de 1770, el navío Terror, con 19 jesuitas secularizados, de los cuales 6 eran peruanos, y entre ellos se encontraba Juan Pablo, partió de la bahía gaditana con rumbo al puerto de Génova, donde hicieron el desembarco. De esta forma, en palabras del doctor Mario Velarde, Juan Pablo Vizcardo, en cuya pluma anidaba el sacramento de la libertad y cuya obra es la partida de nacimiento de los países hispanoamericanos, pasó 2 largos años de su existencia en la ciudad del puerto de Santa María. Muchas gracias. Bueno, damos inicio a un periodo de preguntas. Si alguno de los distinguidos asistentes tiene a bien formular algún planteamiento. Adelante. Castillo, pásele el... Buenas tardes, con el permiso de las excelentísimas autoridades presentes y el público que nos acompaña en este salón. Realmente mi inquietud no va orientada hacia una pregunta, realmente a través de las lecturas que he efectuado y la penúltima ponencia, la cual se tituló Los secretos de los libertadores, me llamaron pues, o me abrieron esa inquietud de aprovechar este escenario. Pues quizás aquí se pueda aclarar esas inquietudes que yo tengo, si a bien ustedes, que estoy seguro investigaron bastante, de repente tienen esa respuesta que otros no hemos podido conseguir, ¿no? Una de ellas va en torno al generalísimo Francisco de Miranda, quien en vida, uno de sus secretos fueron sus libros bien guardados, sus libros bien protegidos. De hecho, en lo particular o en la época, sus perseguidores pues querían hacer, por llamarlo de alguna manera, presa de este botín. La iglesia lo persiguió y tomó como excusa los libros para darle, si se quiere, un marco legal a su aprehensión. Y fue cuando Cajigal lo salva, o por decirlo de alguna manera, le pasa el dato a Miranda de que la iglesia lo iba a perseguir y lo iba a capturar por sus libros. Y bueno, como ya todos sabemos, Miranda pudo escapar pero justamente por ese celo hacia sus libros, casi fue capturado porque fue poco la distancia en tiempo lo que le permitió la huida en esa oportunidad. Miranda, como todos lo sabemos y como bien lo dijo el moderador, murió acá en la Carraca. Siempre lo acompañó un esclavo que, si no me equivoco, fue de nacionalidad marroquí, si no me equivoco. Su fiel esclavo y su fiel amigo, pues. De hecho, este esclavo ganó su libertad luego de que Miranda muriera. Antes de morir, él dejó una especie de testamento donde le dejó parte de su fortuna a este esclavo y su libertad. Mi primera inquietud es ¿qué sucedió con esos libros? Si este esclavo, quien ganó su libertad, realmente gozó de esa libertad o fue aprehendido, o él pudo llevarse esos libros y saber, bueno, el destino de estos libros, pues. No sé, ya que estamos aquí en España, esa es la primera inquietud. Y la segunda inquietud va orientada a nuestro padre libertador Simón Bolívar. Según he leído en algunos textos, durante su campaña libertadora, las tropas pues se comentaban entre ellos de que el libertador no tenía ninguna herida de guerra o significativa en su cuerpo, y esto pareciera ser una anécdota, pero hubo incluso, según los textos, un
personal de tropa, pues, que lo retó, por decirlo de alguna manera, que se quitara la casaca para ya desmentir estos rumores que existían entre las tropas. Y todos sabemos que el Libertador iba a batalla y combatía en la batalla. De hecho, se colocaba una especie de ruana o un saco. Él no combatía con uniforme, se ponía un sombrero de paja para confundirse con la tropa, y como sus tropas sabían que él combatía junto a ellos, tenían esa inquietud porque se rumoraba entre las tropas de que el Libertador no tenía heridas de batalla. Bueno, según los textos, en esa oportunidad, cuando el Libertador se quita la casaca, realmente no tenía heridas de batalla. Luego de su muerte, su médico, quien le atendió en sus últimos días, Próspero Reverend, se vio en la necesidad de alguna manera, con algún objeto punzante, de hacer una especie de herida en sus costillas, con el propósito de luego reconocer el cuerpo si hiciera falta, que hizo falta porque luego que Bolívar muere, sus restos no son llevados a Venezuela, sino que duraron cierta cantidad de años para volver a repatriarlo a Venezuela. En ese transcurso o en ese periodo de tiempo, Bolívar fue cambiado de diversas tumbas. De hecho, hay un libro que se llama Las tumbas de Bolívar, y eso es otro de los secretos que acompaña al Libertador, porque se genera ese rumor de que si son o no son los restos del Libertador los que estaban en el Panteón Nacional, que fue lo que, me imagino, una de las cosas que motivó a nuestro comandante presidente a averiguar realmente si esos eran los restos del Libertador, ¿no? Entonces, en torno a los restos del Libertador, quería ver cuál era la versión de este lado, porque tengo entendido que los generales españoles, pues, militares que le combatieron a Bolívar, algunos de ellos incluso llegaron a sentir admiración, y algunos expresaron, bueno, si ese loco no hubiese estado, la historia hubiese sido otra, pero estaba Bolívar allí. Y quería saber si en algún texto de algún general destacado acá en España comentó o sabe algo, si Bolívar fue herido en batalla o alguno de ellos tuvo esa oportunidad, o hay algo escrito, pues. Entonces realmente la duda va ahí, pues. Y ya todos sabemos que en Venezuela se hizo un estudio profundo para reconocer realmente que eran los restos del Libertador, pero siempre existió esa duda: ¿fue herido Bolívar o no fue herido nunca en batalla? Bueno, Entonces, bien, muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad, en primer lugar, al ponente de la conferencia de Miranda, don David. Aquí mismo. ¿Ves? Por estas cosas yo no quiero aceptar estas invitaciones, porque después me veo en un compromiso, que me encuentro con gente que sabe más que yo. Que es fácil, ¿eh? Entonces, yo lo que he leído, lo poco o lo mucho que he leído, pues ha habido informaciones acerca del paradero del sirviente que tuvo en el Arsenal de la Carraca, que efectivamente le dio la carta de libertad y ya pudo tener una vida realmente normal. Hasta ahí es lo que sé. En cuanto a sus libros, como el colega Miranda tuvo una vida con una cierta libertad de vestuario y vivencias de la vida en todos sus aspectos, pues tuvo muchas deudas. Y la recaudación ejecutiva de la época le embargó gran parte de la biblioteca. Como no tenía un duro, un real por aquel entonces, pues entonces decidieron embargarle lo que tenían en ese momento, que eran libros, para intentar saldar las deudas solamente contraídas con acreedores que no eran conocidos. Porque generalmente quien le hacía préstamos, y además sin ningún tipo de interés ni seguro por cobrarlo, era John Turnbull. John Turnbull era el amigo íntimo que hizo Miranda en Cádiz. Hombre, Cádiz tenía que tener algo bueno. Después de todo lo que le ocurrió aquí, pues hizo un amigo íntimo, aparte de Cajigal, pero John Turnbull le daba préstamos sin ningún tipo de interés a lo largo de su vida. Él fue su máximo acreedor sin interés. El resto de la biblioteca fue donada por su testamento a Caracas, donde consta allí los 63 volúmenes de la Colombella, y en la Grafton Way, en Londres,
hay una biblioteca en la primera planta de la vivienda donde residió Miranda durante unos años, en las que allí se puede ver una gran parte de los volúmenes, no todos, porque digo que fueron embargados, pero sí gran parte de su dotación bibliotecaria. Bueno, la segunda parte del planteamiento o manera del cuestionario que hizo uno de los asistentes al profesor ponente sobre Bolívar. ¿Se escucha? Yo creo, he querido entender dos puntos, la verdad. Por un lado, si había algo escrito por parte de los generales españoles sobre Simón Bolívar, sobre la audacia de Simón Bolívar. Claro que hay escrito, sobre todo por determinadas batallas de Simón Bolívar y por el famoso paso de los Andes. Claro que hay bastante realmente, ¿no? Es una forma también de decir contra quién están luchando, ¿no? Y darle valor al enemigo. No es lo mismo perder contra un enemigo que es menospreciado, un enemigo con el cual es de alguna otra manera reconocido. Y además tenían razón para reconocerlo, ¿no? Con lo cual sí hay bastante información. Y segundo, sobre la casuística de las heridas, la verdad es que no tengo ni idea, os lo reconozco. Pero sobre lo de los huesos también, y sobre todo después de lo que el presidente de la República de Venezuela, que han enterrado los restos de Bolívar, como ya sabemos, lo han dignificado, el entierro, lo que se ha metido y todo esto. Lo que sí es cierto, no tengo noticias ciertas sobre el tratamiento de esos huesos. Lo que conozco más es el de Colón. Y eso sí, porque tengo amigos que han trabajado y estuvieron, incluso el pediatra de mi hija estuvo metido en ese tema de Colón. Y desde luego hay huesos de Colón en bastantes sitios. Lo de Simón Bolívar dudo mucho que haya habido ese mismo tratamiento, porque la verdad es que el traslado ha sido uno o dos, básicamente, pero realmente creo que sí son esos restos de Bolívar, porque están bien localizados, se sabe dónde es el sitio murió, por lo tanto, creo que sí, el traslado, y por los datos que yo puedo ver, parece que son efectivamente los restos de Simón Bolívar. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? Bueno, pareciendo no haber más ninguna pregunta, no queda otra que pasar entonces a la clausura de esta jornada, que queda a cargo de uno de sus organizadores, nuestro distinguido doctor Mario Velarde, que ya me está haciendo el pase para que clausure yo. Bueno, pues en primer lugar, en mi condición de oficial almirante de la Armada Bolivariana de Venezuela, ha constituido un inmenso honor haber estado colaborando en esta actividad que se organizó para el día de hoy. Nosotros, los venezolanos, que muchos de ellos estamos aquí en este recinto, formamos parte de la misión naval venezolana en España, acreditados aquí en Puerto Real y San Fernando desde hace casi 6 años, en convenios bilaterales entre los gobiernos de nuestros países, y hemos ido haciendo presencia día a día en la vida cotidiana, y nuestra interrelación nos ha llevado a tener buenos amigos como David Navarro de la plataforma mirandina de Cádiz, el excelentísimo amigo doctor Mario Velarde, y ahora, bueno, uno de los ponentes historiadores que ya estoy conociendo, y muchos otros que nombrarlos sería largo, y acepté con mucho gusto el ofrecimiento de venir a colaborar en este tipo de actividades, otras que ya hemos hecho en la Universidad de Cádiz en otras oportunidades similares, que constituyen no solamente un acto cultural, sino un verdadero debatir de ideas, de alguna manera, y en todo caso la exposición y acercamiento a figuras de hombres que algunos de ellos, como lo dijo uno de los ponentes, hombre invisible, porque no los conocemos. Fueron grandes, pero es que todavía hay gente que no los conoce, como Miranda, por poner un ejemplo. Miranda los conocemos, los nacionales, porque lo estudiamos por la historia y vamos creciendo desde pequeñito en nuestro proceso educativo, se nos habla de ello. Pero yo debo decir con mucho orgullo y también con satisfacción que aprecio aquí en España
el nacimiento, el surgir de una corriente de pensamiento que se ha dedicado a descubrir a Miranda. Evidentemente, hay de todo, siempre habrán quienes cultivan el hablar bien de Miranda, descubrirlo. No se trata de hablar bien, hablar. Pero también hay quienes se aventuran a escribir en términos que cualquiera al leerlos pues los puede calificar de detractores de su obra, pero es que esto es común, a todos los grandes hombres les ha pasado y les pasa. En todo caso, la tarde de hoy ha sido, a mi juicio, exitosa para los organizadores porque creo que cumplieron a cabalidad las expectativas que podían haber tenido aquí. Hoy hemos tenido una tarde plena de buenos ponentes, de mejores exposiciones, un público que llenó la plaza, hasta las banderas, como diríamos. Y no queda otra que tener el deseo de una nueva oportunidad. Agradecerle a los ponentes haberse molestado, el esfuerzo que han hecho, en hacer un alto en sus apretadas agendas seguramente para acompañarnos en el día de hoy, honrarnos con su presencia y también compartir un poco de sus conocimientos, sus investigaciones, de sus hallazgos, con quienes no tenemos por nuestras ocupaciones el tiempo para hurgar en la historia. A todos, muchísimas gracias por su asistencia y queda formalmente clausurada la actividad del día de hoy. Buenas noches.